Cuando la creación de URRA, nosotros también servimos como punta de lanza para quitarle del medio al Estado a aquellos que se oponían a la construcción del proyecto estatal de generación de energía en la zona porque Colombia estaba necesitada de energía. En el 98, entonces se desplazan 492 familias de ese territorio y nos vinimos, corrimos uno hacia Montelíbano, otro hacia Puerto Libertador y los que estábamos más abajo hacia aquí hasta el municipio de Tierra Alta. En mi caso yo me quedo en una finca que tenía mi papá, aquí en estas 7.400 hectáreas donde estamos ahora, que es la represa de Urrá. Ahí a nosotros nos quemaban las embarcaciones, las autodefensas nos quemaban las embarcaciones para un medio de presionar a los campesinos y a las comunidades indígenas allá. Nos asesinaban también algunos socios de la cooperativa que estaban haciendo en esos momentos. Al primer gerente de la empresa fue asesinado por la autodefensa. URRA utilizó ese mecanismo, digo yo, con la autodefensa y se desplazó todas esas personas que vivíamos en esos dos territorios de Triángulo y Bota. Y aquí se les fue pagando las mejoras a esos campesinos a como ellos quisieron, porque no se hizo un estudio hicieron un estudio pero amañado, digámoslo de esa manera, amañado de cuánto valía cada producto. La tierra a algunas personas le salía 40.000 pesos por hectárea. Hubieron personas que le daban 180.000 pesos, no le alcanzaba ni para un mes de arriendo acá en el casco urbano. En ese orden de ideas, de esa manera salimos todas esas familias que vivíamos en ese territorio. Y lo peor que nos sucedió a nosotros fue que cuando llegamos acá, al casco urbano, a hacer las declaraciones ante el Ministerio Público, que son las personerías, el personero de la época era paramilitar. Y entonces nos tocaba decir que quienes nos habían desplazado a nosotros era la guerrilla de la FARC, pero fueron las autodefensas que nos hizo desplazar a nosotros del territorio. Y ninguna de esas familias salió incluida en el registro único de víctimas. No salió incluida porque esas declaraciones las tiró ese personero al basurero. Recuerdo que para la ampliación de resguardo indígena que hay acá, algunos líderes decían que no salían de su tierra si no los reubicaban por fuera de esa área. A esos líderes los perseguía la autodefensa en complicidad con el mismo ejército. Entonces era muy difícil porque aquí las autodefensas operaban con la fuerza del Estado en conjunto. Entonces ya uno no se atrevía ni a quién decirle. Aquí en Córdoba, la defensora del pueblo del momento era paramilitar, reconocido por el mismo Salvatore Mancuso. Entonces fíjese de qué manera podíamos nosotros tener confianza en la institucionalidad, la que supuestamente nos iba a defender a nosotros. Era muy difícil, así de esa manera era muy difícil. En las operaciones que hacían en las zonas rurales siempre iban, las operaciones que hacía el ejército siempre iban personas de las autodefensas ahí. Recuerdo que cuando asesinaron a mi suegro, era una operación del ejército. Y sin embargo, allí iban desmovilizados del EPL en su momento, que ya venían siendo ya paramilitares. Entonces, la conclusión es que el ejército siempre trabajó en mutuo acuerdo con la fuerza pública, con la autodefensa, perdón. Y en Tierra Alta, la persona que más asesinaba personas ahí, cuando asesinaba a una persona se era al puesto de policía, como a resguardarse allá. Entonces, en ese orden de ideas nosotros nos ponemos a pensar y además de eso, allá todo el mundo sabía quién era el que asesinaba a personas y los únicos que no sabían era la policía porque a él no lo perseguía. Por lo regular, todos los comandantes de policía que estaban aquí en Córdoba
pues trabajaban con ellos, y para nadie es un secreto. Más que todo el trabajo era como trabajo de inteligencia, de coordinación de operaciones. Me acuerdo que en el 2000, en el 2001, no, en el 2006, cuando hubo la toma guerrillera, en Tierra Adentro, ellos coordinaban esas operaciones, el ejército y autodefensa. Se veía uno ejército y autodefensa casi juntos.